Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Pero hoy he sentido hablarles, una convicción tremenda de hablarles sobre liderazgo transformador. Liderazgo transformador. Y soy intencional con la palabra transformador, porque muchas veces nosotros vemos el liderazgo desde una perspectiva únicamente de un título, de una posición, de alguien que está ahí para cumplir con una agenda. Pero en el reino de Dios, el estándar de lo que es liderazgo, que la palabra de hecho correcta en el reino de Dios para aquellos que estamos al frente de un ministerio, departamento, de una congregación, como es el caso de los pastores, somos siervos, líderes siervos. Pero en el reino de Dios los estándares no son los mismos que el liderazgo del mundo secular. De hecho, voy a hablar como hablo en mi iglesia, tú corriges los disparates que yo diga aquí después. Yo no soy muy teólogo, lo único que me ayuda es que ven cuando me suelto un disparate, como va con unción, pasa. Yo creo que se ha asimilado mucho de los valores o los criterios de liderazgo dentro de un contexto secular en nuestras congregaciones. Y estoy hablando en términos generales a nivel de la iglesia en Estados Unidos. Hemos enfocado más el liderazgo dentro de un contexto y énfasis organizativo, administrativo, más que con un enfoque del reino de los cielos. Yo quiero que me acompañen, porque aquí hay una escritura que la quiero leer, pero esta escritura me lleva a identificar cómo pensaba la iglesia primitiva, cómo se iniciaba el liderazgo en la iglesia primitiva y cómo evoluciona o cómo se desarrolla alguien llamado por Dios a un ministerio, cómo empieza, cómo se va desarrollando y las características que lo identifican como un líder transformador. Y esto, la historia usted la conoce, vaya conmigo a Hechos capítulo 6. En el capítulo 6 del libro de los Hechos debe encontrar una historia, un registro histórico de la iglesia en sus comienzos en Jerusalén. Leo la gloriosa palabra del Señor del capítulo 6 del libro de los Hechos, del verso 1 al versículo 7. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos o los judíos helenistas, las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Cuando habla y hace referencia a los 12, está hablando de los 11 apóstoles originales y de Matías, que luego fue elegido por el lugar de Judas Iscariote. En el verso 3 dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros, y aquí hay un valor tremendo. Voy a hablar de Gainesville, eso no pasa aquí. Voy a hablar de Gainesville, a sentirme más cómodo, Yo a veces digo cosas que siento que me meto en problemas, pero porque a veces los criterios que utilizamos para buscar y nombrar líderes se distancian un poco de esto. Y nos enfocamos en capacidad, habilidad, títulos, escuela, universidad. Pero mire el criterio que se utilizó por la iglesia primitiva para servir. Buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen. Usted jamás podrá liderar a alguien si esa persona no cree en usted. Usted no es perfecto, pero su testimonio tiene que dar evidencia de que usted es un hombre transformado por el poder de Dios. Nadie va a seguirte si no cree en tu ministerio. Nadie se va a sentir en la confianza de correr ese riesgo y dar la milla extra si no cree en tu liderazgo. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Interprete usted eso, yo lo interpreto desde un contexto pentecostal. Porque todos los que son salvos, regenerados por la gracia de Dios, ya el Espíritu Santo habita en ellos.
Pero no vamos a entrar ahora en la teología de que si hace referencia ya al fruto o al bautismo con la evidencia física inicial. Bueno, usted se lo dejo aquí a la iglesia local. Y de sabiduría. Nosotros buscamos mucha gente capaz, inteligente, brillante, pero cuando abren la boca meten los pies. ¿Conoce a alguien así? No suba la mano, por amor. Esas tres condiciones para servir a las mesas. No para ocupar una posición de diaconado, que de hecho, cuando Pablo escribe a Timoteo y le escribe a Tito que habla sobre las cualidades o los requisitos de los diáconos, eso está claro. Pero aquí para servir a las mesas, identificar necesidades, llenar bolsa de compra y repartirla. O sea que los diáconos de aquel entonces no tienen el mismo modelo que ahora son los policías de la iglesia. Y a algunos se les da la mano y creen que son los supervisores del pastor. Aquí no los hay, estoy hablando de Gainesville, ¿ok? Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, verso 4 es importante, verso 2 es sumamente importante. Y el verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Y qué provocó esto? Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Padre, ayúdanos a compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Aunque leí los primeros 7 versos del capítulo 6 del libro de los Hechos, voy a tratar de enseñar porque a veces yo empiezo así, de momento se me activa lo emocional y el caribeño que llevo dentro y se me salen 4 gritos. Y, bueno, voy a tratar de controlarme. Entonces, aunque leímos este capítulo 6, está en el contexto donde la iglesia primitiva, después del día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, está creciendo. Y creció tanto y tanto y tanto que ya había un sector de la iglesia que por el crecimiento que se estaba dando no estaba siendo bien atendido según la percepción o la realidad de los que trajeron el acercamiento y la observación a los apóstoles. Ahí se escogen estos 7, no aparece la palabra diácono, pero sabemos que por la función, por lo que significa la palabra diácono es servicio, es siervo, fueron elegidos para atender esas necesidades. Y los apóstoles, los líderes principales, los que estaban a cargo de la iglesia, ellos pudieron, aleluya, enfocarse en su llamado y asignación, que era pasar tiempo orando, estudiando las escrituras y enseñando. Esa es la asignación de sus pastores. Lo demás que hagan de ahí es extra, pero la asignación de Dios para sus pastores es pasar tiempo orando, escudriñando las escrituras y enseñando las escrituras, y en el caso de lo que Dios exige, modelarle lo que estamos enseñando. Amén. Entonces, dentro de esos 7 hay un personaje que es en el que me quiero centrar, que se llama Felipe. Pero antes de llegar a Felipe, quiero que entiendan, aquí sé que hay gente que son líderes de la casa, hay otros que quizás no estén sirviendo desde una posición asignada o nombrada de un título de alguna posición de liderazgo, pero todos aquí hemos sido llamados a servir. Amén. Porque liderazgo es ¿qué? ¿Liderazgo es qué? Ahí estamos en sintonía, estamos entendiéndolo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la vida de este hombre llamado Felipe es un ejemplo poderosísimo para todos aquellos que hemos sido llamados a servir. Ya sea porque nos hayan nombrado o asignado, o ya sea porque somos parte de la congregación, somos discípulos y seguidores de Cristo, y estamos conscientes de que mi misión aquí en la tierra no solamente cumplir con ciertos días de semana donde nos congregamos, sino todo lo que Dios me ha dado, nosotros ponerlos a la disposición y al servicio del reino de Dios. Pero hoy en día, y con frecuencia, se comete el error de ver el liderazgo desde una perspectiva secular, gerencial, administrativa. Y muchas veces creemos que ser líder es cargar con un título o ocupar un puesto, una posición. Y yo quiero que ustedes entiendan que, como dije al principio,
el criterio para medir el liderazgo en el reino de Dios no es el mismo que se utiliza para la vida del liderazgo secular. Mire, amado de Dios, la razón por la que Dios llama a hombres y a mujeres al ministerio con dones ministeriales. Y cuando digo esto, hago referencia a lo que la Biblia plantea en Efesios capítulo 4, en el verso 11 al verso 13, donde dice Pablo, inspirado por el Espíritu, y le escribe a la iglesia de Éfeso, dice, porque el mismo Señor constituyó la iglesia, ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay gente que Dios ha llamado con una asignación específica, y debajo de esa gente Dios pone gente a su cuidado. ¿Para qué? Ahí está la razón de los dones ministeriales. Mire, ser pastor no es un título. Mire, yo no sé si usted o no está de acuerdo con los 5 ministerios. Yo no estoy de acuerdo con los 5 ministerios dentro de la modalidad esa nueva que hay, que es piramidal, y que el apóstol está allá arriba y ese es la cabeza. Y ahora mismo ya nadie quiere ser pastor y nadie quiere ser maestro. Ahora es apóstol, eres profeta. La Biblia dice, cuando yo miro el texto sagrado, ninguno es más grande que el otro. Los 5 están para ejercer la misma función, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nuestra responsabilidad como pastores no es que tú te sientas bien. Ciertamente tenemos que buscar consolarte cuando estás triste. Ciertamente tenemos que estar contigo, llorar cuando te toca llorar y reír contigo cuando estás riendo. Pero mi asignación no es entretenerte. Nuestra asignación no es que te sientas cómodo. La asignación de aquellos que hemos sido llamados con un don al ministerio es equipar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y eso no se queda ahí. No es solamente equiparte, darte herramientas, empoderarte, sino que dice hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe, y que maduremos a la estatura de ¿quién? Del varón perfecto, conforme a ¿quién? A la imagen de Cristo. Mientras más tú te parezcas a Cristo, eso significa que yo estoy llevando a cabo de manera más eficiente mi asignación. Claro, que tú te parezcas a Cristo no depende de mí, porque yo no me puedo meter por dentro. Pero si yo te enseño correctamente las escrituras, si yo oro, intercedo contigo, si te modelo la vida de Cristo, tú tienes más probabilidad de ver un modelo de referencia transformador y que te inspire para que tú te comprometas con aquel que no solamente te salvó para meterte al cielo, te salvó para formar su carácter en ti y en mí. Esa es la realidad del cristiano. Entonces, necesitamos entender que el liderazgo transformador, no solamente el que está haciendo cosas, no solamente el que está organizando, no solamente el que está planificando, no solamente el que está esforzándose para alcanzar ciertas metas y ciertos sueños, sino la intención es que Cristo sea formado en cada uno de sus hijos. Mire, liderazgo transformador dentro de un contexto de lo que es el reino, la iglesia, tiene que ver con gente. Ministerio es gente, no son programas. Mira, si fuera a hacer programas ya, es más ahora con ChatGPT, con el ChatGPT, y ahora la gente no quiere pasar trabajo preparando sermones. Ahora es prepararme una predicación sobre tal tema, y eso viene ya por ahí. Pero yo creo que la palabra transformadora es aquella que nace en el secreto de Dios, en la presencia de Dios, clamando a Dios. Porque cuando tú entiendas que no eres el dueño del mensaje, tú eres el que hace el delivery, tú eres aquel que comunica lo que Dios quiere hablar a su pueblo, vas a entender que vas a depender más de Dios, menos de ti y menos de los recursos seculares. Y perdónenme, no es que estoy en contra de la tecnología, es que me preocupa. Ministerio es gente, no es título, no es posición. Y bregar con gente,
Mira que está a tu lado y dile, tú tienes una cara de difícil, díselo. Tiene una cara sospechosamente de difícil. El ser humano es complejo. Ministerio es gente, ministerio no es programa. Los programas, es más, a veces me preocupa que nosotros tengamos a la gente sirviéndole a los programas cuando los programas son diseñados para servirle a la gente. Y cargamos a la gente, no pasa aquí, estoy hablando de nosotros allá. Cargamos a la gente con programas, y la intención es equiparlos, disipularlos para que se parezcan cada día más a Cristo. Y la gente es complicada. Usted sabe que usted es complicado. Yo también, yo soy extremadamente. Mira, a mi esposa hay que darle un premio. El ser humano es complicado. De hecho, el ser humano es la única especie en el planeta Tierra que tiene la capacidad de agotarle la paciencia a Dios. Mire, eso no lo logró ni la suegra. No, te digo esto, porque aquí vemos líderes, ¿sí o no? Y tú tienes un equipo y tienes unos pastores, te dan una agenda, hay una reunión, hay planificación, hay metas, y la meta es alcanzar vida y discipular. Esa es la razón de la iglesia, evangelizar y discipular, alcanzar las naciones con el evangelio de Cristo. Lo demás son otras cositas extras que se hacen aquí. Pero el ser humano tiene la capacidad de cebollar el hígado con una facilidad increíble. No me crees, vamos a ser más bíblicos, porque yo sé que esto es una iglesia bíblica y me están mirando algunos como medio raro. Mire, cuando usted lee el libro de Génesis, ¿cuántos han leído el libro de Génesis? Usted lee el libro de Génesis capítulo 1, cada etapa de la creación, ¿con qué palabra cierra? Y vio Dios que era ¿qué? Quedó tan bueno todo que al sexto día crea al hombre y coge un descanso. Parece que ese fue el más trabajo que le dio, Pero 5 capítulos después, Génesis capítulo 6, aparece Dios hablando en primera persona. Y no dice, me arrepiento de haber creado a la serpiente. Me arrepiento de haber creado al hombre, porque ciertamente el hombre es carne y su corazón se inclina al mal. Y con ese ser humano que su corazón se inclina a lo difícil, a usted y a mí nos llamaron a servir. Por eso, desde este contexto, desde esta realidad, nosotros tenemos que entender que si tú quieres ser un líder transformador, lo primero que tú tienes que ver es por tu salud espiritual. Porque el reino de Dios es un reino espiritual. Mire, yo no tengo problema con la psicología. Bueno, no es que no existe eso, no existe. Yo oigo ese término psicología cristiana y se me encebolla el hígado. No está en la Biblia, se acabó. Hay psicólogos cristianos, pero eso de psicología cristiana, eso no existe, eso no está ahí. Hay psicólogos cristianos que estudian y se preparan y utilizan las escrituras para ayudar a la gente. Yo no tengo problema con eso. El problema que yo tengo mi preocupación más que problema es que dependamos más de eso que de la palabra de Dios. Porque tratando de ayudar a la gente, en vez de formarlos, capacitarlos, disipularlos, que desarrollen dependencia de Dios, sin darnos cuenta, en ocasiones nos convertimos en muletas de ellos y nunca crecen y nunca maduran. Entonces lo primero, porque voy a ponerle velocidad a esto, es indispensable para ejercer un liderazgo transformador tener una vida espiritual saludable. ¿Por qué? Por unas 4 razones básicas. Número 1, todas las definiciones de liderazgo, todas, hay una definición básica que está presente en todas. Liderazgo es influencia. Líder no es aquel que ocupa un título, líder es aquel que provoca que las cosas sucedan. No, que yo soy el líder no voy a decirlo, de hombre, pero no hay movilización, no hay acción. De mujeres, pero no hay acción. De evangelismo, pero no salgo a las calles. Quiero que entiendas algo. Liderazgo es influencia. Y para que tú puedas verdaderamente considerar que estás liderando, tiene que haber gente que te siga. Pero para que haya gente que te siga, tienes que influenciarlos. Entonces, ¿por qué es importante eso? Que tu vida espiritual esté saludable. Es porque liderar es influencia. Segundo, porque hay una verdad que es que tú solamente puedes transferir lo que tú tienes. Tú no puedes dar lo que no tienes.
Y si tu vida espiritual no está estable y no es saludable, ¿qué vas a estar transfiriendo? No, pastor, eso yo no creo en eso de transferencia. No es que tú no tienes que orar para transferir nada a nadie. Es que tus actitudes, tu modelaje va a infectar o va a afectar a alguien. Si no me cree, vaya a Número cuando Moisés envía a los 12 espías. Esos 12 espías no eran espías simplemente, ese es como lo titula la Biblia, como lo endosa, pero la Biblia lo identifica como 12 príncipes, un príncipe de cada tribu. ¿Sabe lo que no está hablando? De que esos 12 eran líderes en sus tribus. Y esos tipos fueron allá a la tierra de Canaán y vieron la tierra y vieron el fruto y vieron cuando regresaron. Ellos regresaron, queridos de Dios, reconociendo que lo que Dios habló era cierto. Ahí está el texto. Dice, ciertamente la tierra es buena como Jehová Dios dijo. Y aquí traemos el fruto de la tierra. Aquí está la evidencia, pero, y ahí donde la cosa ahí donde en mi barrio en Puerto Rico, allá dice que ahí donde la puerca tuerce el rabo. Porque cuando viene un pero, detrás de lo que viene es una queja, detrás de lo que viene es una excusa. Yo, gloria a Dios, que aquí yo estoy hablando de Gainesville. Yo me estoy desahogando aquí, pero es de Gainesville. Entonces, pero vimos allí los descendientes de los gigantes. Pero vimos allí ciudades fortificadas. Pero vimos allí gente preparada para la guerra. Y nosotros nos veíamos en comparación con ellos como langosta. ¿Y sabe quiénes pensaron así? 10 de los 12 que fueron. ¿Y sabe lo que provocó esa declaración de esos 10? Infectó, contaminó, afectó. Le transfirieron ese espíritu a más de 1 millón de personas. Ahí está el texto sagrado. Solo 2 de ellos pensaron diferente. Porque cuando tú eres un líder que tienes una vida espiritual saludable, que conoces a Dios y Dios te conoce, y que desarrolla fe y dependencia de Dios, donde otros ven gigantes, al igual que Josué y Caleb, tú estás viendo sandwichitos. Josué y Caleb dijeron, son gigantes, pero nos los vamos a comer como si fueran pan. Porque cuando tú tienes una vida espiritual saludable, donde otros ven imposibilidades, tú ves oportunidades. De hecho, el Hechos capítulo 6 que leímos, ese liderazgo de esos 7 hombres que emergen para ejercer liderazgo, surgieron de una crisis. Había un sector de la iglesia incómodo y quejándose. Y dentro de esa crisis de la iglesia, en vez de desesperarse y entrar en contienda y buscar responsables, ¿y quién es el que los tiene descuidados? ¿Y quién es que los voy a sacar porque no está haciendo su trabajo? Ellos lo que vieron fue una oportunidad. Te tengo que decir, casa de bendición, toda crisis no es mala. Las crisis son oportunidades para que Dios se glorifique y emerjan nuevas oportunidades. Las crisis no son todas malas. Entonces, tú transfieres, eso está, y de donde te estoy hablando de Números capítulo 13 y Número 14. 10 líderes pesimistas afectaron una congregación y usted conoce el resto de la historia. Número 3, tenemos que entender que la vida espiritual del líder tiene que ser saludable, porque la iglesia no es meramente una institución, aunque está registrada en Tallahassee y tiene elementos corporativos. La iglesia es un organismo vivo y espiritual. Y los valores que se practican en la iglesia no son los mismos que del mundo. La iglesia es un organismo vivo y espiritual. Yo quiero que tú entiendas que Cristo dio su vida por la gente y no por edificio. Cristo dio su vida para edificar su iglesia, que es la gente, y ministerio, como te dije hace unos minutos, es gente, no son programas. Entonces, la cuarta razón por la que tu vida espiritual como líder debe ser saludable es porque la espiritualidad no es algo que se hereda. La espiritualidad no es algo tampoco instantáneo. Yo no voy a Walgreens y le digo, dame 3 pastillas de oración, que hoy sí que tengo que predicar. De hecho, una de las costumbres que yo conozco, que es muy frecuente en la iglesia, es gente que ora solamente cuando le toca predicar.
yo quiero que usted entienda que la iglesia es un organismo vivo, es un organismo espiritual, y quienes las lideran tienen que tener una vida espiritual saludable. ¿Por qué razón? Porque la espiritualidad no se hereda. Mi hermano, para usted alcanzar espiritualidad, usted tiene que ser intencional. Mire, una de las cosas que a mí me impacta mucho es que los discípulos, usted nunca va a encontrar en los evangelios los discípulos pidiéndole a Jesús que los enseñe a echar fuera demonios ni a sanar al enfermo. En Lucas capítulo 11 usted ve que los discípulos se le acercan a Jesús y le piden: enséñanos a orar. ¿Por qué? Me pregunto. Es que los discípulos no oraban. Bueno, cuando yo leo las escrituras y leo y hago una exégesis histórica cultural, los judíos oran 3 veces al día. David oraba 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. Pero yo estoy convencido que vieron una forma en la que Jesús oraba que la relacionaban con lo que estaba aconteciendo en su ministerio. Entonces necesitamos entender que la salud espiritual no es algo que se da simplemente porque usted creyó, fue regenerado, usted creyó, fue justificado, usted creyó, fue santificado. Pero para que haya estabilidad espiritual, usted tiene que vivir una vida de comunión y de dependencia de Dios. Entonces, esto es importante porque cuando yo más leo la escritura, yo veo que la salud espiritual del líder va a determinar cuáles son sus prioridades. Según sea su estabilidad y su salud espiritual. Esto yo lo voy a la Biblia. Mire, yo veo un Saúl, y cuando yo veo a Saúl y examino su vida, yo encuentro un líder que le preocupa más su reputación que la presencia de Dios. Y era el líder que siempre se justificaba. Sí, pero es que Samuel, tú te tardabas. Yo tuve que presentar el sacrificio. Y después apareció por allá que Dios, pues te voy a dar una oportunidad más y una asignación nueva. Ve y acaba con Amalek, no deje nada vivo. Y cuando llega el profeta Samuel dice: ¿qué hiciste? Ah, no, lo que me dijiste. Y que ese ruido de vaca y de ovejas. No, es que el pueblo presionó para dejarle a Dios lo mejor del botín, justificando siempre. Y eso es un síndrome adámico, ¿sabe? Cuando Adán cae en el huerto y Dios lo confronta, lo primero que dice: tuve miedo y me escondí porque me di de cuenta de que estaba desnuda. Lo que Dios le responde: comiste del árbol que te dije que no comiera. ¿Sabe lo que respondió? La mujer que tú me diste. O sea, el tipo está diciendo: fue culpa de la mujer y tuya. Porque ella se dejó engañar y tú fuiste el que me la diste. Si tú no me la das, esto no pasa. Pero no se acordó que tiempo atrás se sentía solo y frustrado. Y las mujeres que aprenden rápido: ¿qué has hecho? Es que la serpiente me engañó. Hay esa tendencia. Porque es importante, líder que estás aquí y hermano que estás aquí. Mira, esto no es importante solamente para el liderazgo. Es que en el liderazgo recae una responsabilidad mayor. Mire, nosotros los pastores no somos diferentes a ustedes. Lo único que nos diferencia es que tenemos una responsabilidad mayor. ¿Más nada? Porque tenemos que orar como oran ustedes, ayunar como ayunan. Nosotros tenemos que buscar a Dios tanto más como lo hacen ustedes. Entonces, cuando usted no tiene una vida espiritual saludable, usted se va a preocupar más por usted que por la presencia de Dios, que por la voluntad de Dios. Sin embargo, yo veo un David, que veo un líder que se interesa más por la presencia de Dios que por una corona y una posición. ¿Sabe? Cuando David escribe Salmo 32, la mente no me traiciona, como brama, como el siervo brama por las aguas, así brama. ¿Sabe cuándo está escribiendo eso? Está escribiendo eso cuando está huyendo del golpe de estado que le dio su hijo. Y allá David, en vez de estar pensando en el palacio, la cama, los colchones, la sirvienta, David estaba pensando en la presencia de Dios. David, mi amado, el líder que tiene una vida espiritual sana, se preocupa más por su presencia, por lo que Dios le llama a ser, por lo que Dios piensa de él, que por la posición, los títulos y los nombres. Pero también veo a un apóstol Pablo que me confronta y me desafía.
Y es el hombre que, siendo un mortal, que en el capítulo 7 de Romanos expresa la batalla que tiene con su naturaleza humana. Y veo a un mortal que incluso no olvidó sus pecados pasados. Dios sí los olvidó, pero él no. Algunos teólogos que creen que el aguijón es ese. Otros creemos, yo creo, desde mi punto de vista, que era un problema de la salud y relacionado con sus ojos. Pero Pablo le escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 15, su primera carta, dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia. Pablo no olvidó esa parte de su historia, pero gloria a Dios que cuando tú tienes una vida espiritual saludable, puedes convertirte en un hombre y una mujer, al igual que Pablo, que aunque eres un mortal, puedes llegar a parecerte a Cristo. Ese Pablo que le escribe a la iglesia de Corintios en su primer capítulo, su primera carta, el capítulo 11 y verso 1, y le dice: sean pues imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y yo creo que tú que estás aquí puedes levantarte dependiendo de Dios y levantarte y que la gente pueda ver a Cristo en ti. ¿Sabes? Le testifico, muchos años atrás, cuando yo empecé a pastorear, mis primeros 5 años de pastorado, desde el púlpito yo le decía a los hermanos: hermanos, no me miren a mí, miren a Cristo. Yo tengo muchos defectos, pero Cristo no. Y eso suena, y eso era real, y suena lógico, y suena hasta quizás humilde y hasta espiritual quizás, pero no es bíblicamente correcto. Una de las cosas que yo he descubierto es que en teología no todo lo que hace sentido lógico necesariamente es correcto. Y un día parece que Dios se cansó de mí. Y a las 4 de la mañana, orando en el templo, oí la voz de Dios. Cuando yo comencé a orar y quebrantado en su presencia y comencé a hablar en lengua, oí su voz cuando me habló y me dijo, confrontándome: si no te miran a ti, ¿a quién van a mirar? Yo quiero que me vean a mí en ti. Y eso cambió mi perspectiva hasta hoy. Él quiere que tus hijos, tus nietos, tus vecinos, tus hermanos en la fe, los nuevos convertidos, con más razón, cada vez que te miran, no van a ver un hombre y una mujer perfecta en el sentido, que no se equivoca, no se le olvidan las cosas, pero van a ver a alguien con un testimonio creíble, con alguien que diga: ese hombre, el sí es sí, el no es el no. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Entonces, ¿qué características podemos identificar en Felipe, para ir resumiendo, que nos identifican como líderes transformadores? Me voy a limitar al capítulo 6 y el capítulo 8 de los Hechos. Número 1. ¿Cuántos aquí están sirviendo en el liderazgo? Amén. Número 1. Cuando usted nota que Felipe aparece en la escena por nombre en el capítulo 6, fue llamado ¿para qué? Para servir a las mesas. Número 1, primera característica de un líder transformador es que tiene un corazón de siervo. Siervo. El siervo está consciente que está sujeto no a buscar su propia agenda, sino la agenda y la asignación de aquel que lo llamó. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo escribe a Roma, a la iglesia de Roma, en el capítulo 1, verso 1? Mire cómo se presenta a Pablo, el tipo que escribe 17 cartas de Nuevo Testamento, si no se la adjudica Hebreo y otras más. ¿Sabe lo que el hombre dice? Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y la palabra que aparece en el original griego ahí es la palabra griega doulos, que significa literalmente esclavo. Pablo está diciendo: yo, esclavo de Cristo, y desde mi posición, desde ahí siendo un esclavo, Dios me llamó a ejercer el ministerio apostólico. Yo quiero que ustedes entiendan con claridad que un esclavo no tiene voluntad propia. Por eso, mi hermano, la salvación es por gracia, pero el discipulado tiene un costo. Escucha bien esto, por favor. Yo no quiero confundir a alguien aquí, pero cuando yo estudio la Escritura, hemos tomado la doctrina de la gracia, la hemos hecho tan elástica que la hemos convertido en desgracia. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, el que quiera. La expresión que quiera lo que implica, nada más mirando la estructura gramatical, lo que está diciendo es que es voluntario.
Si quieres venir en pos de mí y serme discípulo, lo primero que tienes que hacer es ¿qué? Negarte a ti mismo, tomar tu cruz a veces, cada día. ¿Sabe lo que está diciendo? Y el apóstol Pablo hace referencia cuando escribe a los romanos. Pablo decía, yo cada día muero. Lo que está diciendo que cada día tienes que tener un encuentro negándote a ti mismo, morir cada día, porque esa vieja criatura que está en ti, mire hermano, lo que se borraron fueron tus pecados, pero tú tienes una batalla, mira, tú tienes una batalla doble. Una es externa y la otra es interna. La externa es con el mundo espiritual. Pablo la describe en Efesios capítulo 6, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principado, potestad y lo que usted sabe ya. Pero la otra es contigo mismo, está dentro de ti. Gálatas capítulo 5, verso 16, porque hay una lucha dentro de nosotros entre el espíritu. Por más que ayune, eso está ahí. Por más que ore, eso está ahí, buscando la oportunidad. Por eso hay que ir a la cruz cada día. Nunca te creas suficiente, jamás lo seremos. Nuestra salvación depende totalmente de Él y tenemos que desarrollar dependencia de Él. Entonces, si quieres ser un líder transformador, lo primero que tienes que alinearte con una mentalidad y un corazón de servicio. Cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, ustedes lo saben todo, ¿verdad? ¿Con qué palabra Jesús cerró ese acto? Ejemplo. Ejemplo os he dado. Lo segundo es que en el capítulo 8 del libro de los Hechos dice que esa iglesia de Jerusalén fue investida por una persecución tremenda y los discípulos tuvieron que salir dispersos. Y donde quiera que entraron, no ve un texto bíblico que diga que se encerraron a esconderse y a deprimirse. Dice en el capítulo 8 que Saulo consentía en la muerte de Esteban y que hubo una gran persecución. Y ellos salieron. En el verso 2 entierran a Esteban y Saulo asolaba a la iglesia. Lo que veo es que donde quiera que llegaron, llegaban predicando a Cristo. ¿Qué me enseña a mí eso? Que un líder transformador tiene que tener un carácter firme. Mire, cuando las cosas van bien, cualquiera alaba y glorifica a Dios. Pero cuando las cosas se complican, es ahí donde aflora verdaderamente en quién está nuestra confianza. Yo quiero que usted entienda que los líderes tienen que tener carácter. El carisma, aleluya, despierta, aleluya, la atención y la mirada de la gente en tus habilidades. Pero el carácter es el que te va a sostener para poder soportar el peso de, aleluya, del llamado, de la asignación. Si tú tienes carisma y no tienes carácter, vas a ser como esos cohetes que tiran el 4 de julio. Sales haciendo mucho ruido y cuando ya explota ya no queda nada de ti. Pero cuando tú tienes carácter, tú entiendes, esto no está bien. La prueba es fuerte porque no somos negacionistas, pero una cosa sí sé, que el que me llamó está conmigo, que Él dijo que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Liderazgo es carácter. ¿Por qué? Porque el ministerio es gente y la gente es complicada. Pedro trató de evadir este paso. Y le dijo a Jesús, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano si me ofende? Hasta 7. Y como le gustaba andar, los puertorriqueños saben, con una bulbia escondidita. Dice, a la octava se la pego bien pegadita, le saco una oreja al tipo. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces. Y cuando tú miras el contexto, no es acumulársela de por vida. Es que si 70 veces 7, 490 veces en el día te ofenden y vienen a ti, dice, recíbelo y perdónalo. Para eso hay que tener carácter. ¿Tú sabes lo que tú, brother, abrazar a alguien que tú sabes que está hablando mal de ti? ¿Quién ha vivido esa experiencia sabrosa y gloriosa? Ay, Señor. Que tú lo abrazas y hay algo en ti que te dice,
apriétalo hasta que se le vaya el aire. No me digas que ustedes son tan espirituales que eso no le ha pasado. Gente extraordinaria que son tan complicados que dice, Señor, si tú te lo llevaras salvo, pero que te lo llevaras. Carácter. El líder tiene que tener resistencia emocional. Imagínense usted a Pablo y a Silas en la cárcel de Filipo. El tipo le dieron una pela. Y yo me imagino a Pablo diciéndole a Bernabé, el que me dio parece que era zurdo, porque tengo este oído que no lo aguanto. Y los tipos, en vez de... mire, si usted piensa bien las cosas, hermano, esto te confronta. Porque ellos no estaban allí por robar. No estaban allí por difamar a alguien. Estaban allí haciendo la voluntad de Dios. Y estaban allí porque el poder de Dios se manifiesta, liberan a una muchacha. Sin embargo, si no hubieran tenido carácter y no hubieran tenido resistencia emocional, se hubieran dedicado toda la noche, Señor, ¿qué pasó? Si yo estoy haciendo tu voluntad. Y comienzan a citarle al Señor como muchos de nosotros. El Señor, Salmo 91 dice esto, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu sombra? ¿Dónde están tus alas? Carácter. Carácter. Esto es importante. Mira, líder, te voy a dar un regalito, un consejo no pedido. Este es mío. Tienes que aprender a ser sordo a la crítica, pero también aprende a ser sordo de los elogios. Grábate esa. Sé sordo a la crítica. La crítica te puede incomodar, te puede frustrar, te puede enojar, pero los elogios pueden corromper tu corazón y llevarte al orgullo, a la presunción y a la altivez. Si tú eres líder, si te aplauden bien, y si no te aplauden también, porque tú no lo estás haciendo para la gente, tú lo estás haciendo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos o digamos lo hacemos como para Dios. Tercero, un líder transformador, capítulo 8, versos 4 al 5, tiene sus prioridades en orden. Tiene el reino de Dios en primer lugar. Tiene el reino de Dios en primer lugar. En Mateo 6:33 usted sabe las palabras de Jesús. Busca primeramente el reino. ¿Y por qué este hombre Felipe, cuando llega a Samaria, yo veo cómo llega y ese avivamiento? Porque este hombre tenía el reino de Dios en primer lugar. ¿Por qué? Primero por obra del Espíritu Santo, porque esto no depende de la naturaleza humana. Pero también tuvieron líderes que se lo modelaron. Porque en el contexto en el que él... Mire, este hombre ahora es un evangelista internacional e intergaláctico. Este hombre empieza sirviendo comida, llenando fundas de comida, lo que a veces la gente lo ve como algo sencillo. Y para eso nada más, la iglesia de Dios tiene que ser sabio, buen testimonio y tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Ahora no, si canta bien, canta. Si toca bien, toca. No tiene buen testimonio, pero lo importante es el talento. En el reino de Dios las cosas no son así. Me voy a aguantar porque casi me imaginé que estaba en mi iglesia y iba a decir otras cosas que no lo puedo decir aquí. Jesús dijo que donde esté nuestro tesoro, ¿sabe lo que quiere decir Jesús con eso? Lo que quiso decir, que tu corazón se va a alinear con aquellas cosas que tú valoras. ¿Por qué él era así? Porque tuvieron líderes que se lo modelaron. Cuando vinieron a traerle la situación a los apóstoles, ¿qué fueron? ¿Qué dijeron ellos? Si llego a ser yo, porque en eso yo fallo en muchas ocasiones, no te preocupes, yo voy y resuelvo. Ellos dijeron, no, vamos a buscar gente a quien le deleguemos esto, porque no es justo que descuidemos la palabra para hacer esto. Y nosotros vamos a dedicarnos a la oración y a la palabra. Y este hombre tenía claras sus prioridades. Que el reino de Dios, usted no puede, mire pastor, voy a decir la cosa, lo digo con los pastores con cariño. Quien no es alguien comprometido, sin posición, no tiene credibilidad para ocupar una posición. Es una de las cosas que digo allá, a veces me zafolla una. Porque hay gente, y eso a mí me preocupa, porque eso es falta de carácter, que mientras no ocupo la posición, no, yo no. Y tengo las buenas ideas, pero no las comparto porque yo no soy el que estoy en la posición. Y esa es mi idea. No vienen a ciertas reuniones, no se involucran en ciertas cosas, pero cuando tienen una posición exigen que todos los demás
cumplan. Usted no conoce gente así, yo los conozco. Yo los conozco. Bueno, me dijeron que es para líderes, ¿verdad? Sí. Mira, nuestras prioridades revelan qué lugar ocupa Dios en nuestra vida, hermano. Así de sencillo. Y no debemos asumir un liderazgo si no estamos dispuestos a darlo todo por el Señor. Mire, servir por amor exige sacrificio. El amor verdadero se evidencia porque está dispuesto a sacrificar. Y ministerio es gente. Y Cristo murió por la gente y nos llama a amar a la gente. Mire, cuando usted mira la vida de los discípulos, ninguno cualificaba ni para cama bajita. Y yo siempre me he preguntado por qué Jesús le dio la tesorería a Judas y no se la dio a Mateo, Leví Mateo, que era contable de profesión. Eso no lo vamos a estudiar ahora. Pero ninguno. Usted dirá, no, pastor, el del amor, ese sí, Juan del amor. Cuando usted lee esa expresión que aparece en ese evangelio, el discípulo al que Jesús amaba, ¿sabe dónde aparece? En el evangelio de él, lo está diciendo él de él mismo, los demás no lo dicen. Y ese, ¿sabe cuál era el sobrenombre de él y del hermanito? Hijo del trueno. ¿Sabe por qué? No porque gritaban mucho, era que tenían un temperamento endemoniado. Sin embargo, Jesús le dio el espacio y le dio la oportunidad. Ese tipo, el del amor, el que después escribe 3 cartas, 3 epístolas, hijitos míos, hijitos míos, hijitos míos. Ese tipo, cuando le negaron la entrada a Jesús allá en Samaria, dijo, vamos a orar como Elías, que descienda fuego y mate a todos estos sinvergüenza aquí. Un genocidio quería él allí. ¿Y qué me dice esto? Que si hay un modelo de liderazgo a imitar, como un líder transformador, se llama Jesús, porque lo que aconteció en el capítulo 6 de los Hechos es producto directo de un liderazgo. Los 12 apóstoles andaron con Jesús, aprendieron con Jesús y ahora están en este escenario y le están transfiriendo a sus discípulos. Y ese que es más adelante se levanta Pablo, que aunque persigue a la iglesia, escribe en su segunda carta, capítulo 10, verso 2, dice a Timoteo, hijo mío, esto que has oído de mí, has visto en mí, esto encarga también a hombres idóneos para que ellos enseñen también a otros. El liderazgo no es que tú digas yo soy el líder de tal departamento, no. Liderazgo es modelar a Cristo, influenciar a la gente para que se movilicen al servicio en el reino de Dios. Un liderazgo transformador depende del poder de Dios. Hermano, yo a veces pienso que y lo veo en el capítulo 8, y estoy en el libro de los Hechos, no me he ido de ahí, capítulo 8, el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que allí veían a Felipe como Dios lo usaba con señales y prodigios, los enfermos se sanaban y los endemoniados eran liberados. Mira, la iglesia primitiva dependía más del poder de Dios que de las estrategias. Y hoy nosotros hemos abrazado más a las estrategias que el poder de Dios. Y hay más énfasis en programa y en talento que en el poder de Dios. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios en su primera carta, en el capítulo 2, verso 4? Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Queridos de Dios, todo aquel que es parte de este reino, que es un reino espiritual, tiene que entender que mientras más dependamos de Dios y más vida espiritual saludable vayamos desarrollando en nuestra relación con Él, más la presencia de Él se va a, aleluya, impregnar en nuestra vida y más el poder de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Hermano, una cosa es el reino de Dios, aleluya, que esté presente, y otra cosa es el reino de Dios manifestado. Y yo veo a veces se está aconsejando lo que hay que reprender. Mire, a mí me llegó, tengo que terminar. Me llegó una familia de Atlanta, ver los cultos por online.
habían llevado a su hija a varias iglesias. Ellos entendían que el problema es espiritual. Y la llevaron a una iglesia grandísima, grandísima en Kansas City. Y la muchacha aún seguía con su crisis. Y llego a la iglesia y me dice el líder de Generación Calé, hay un ministerio de personas maduritas que yo no le llamo el ministerio de edad de oro, yo la llamo Generación Calé. Porque Calé dice que a los 85 años todavía estaba fuerte para seguir peleando. Mire, no deje que la edad lo frustre. Aprendo al diablo 1000 veces. Entonces, sí, ayer la Generación Calé, ustedes van para adelante, ustedes son unos guerreros, digo yo. Y me dice, pastor, me llamaron a la iglesia que viene una muchacha, la están trayendo adelante, creo que eran 6 horas de camino. Porque tiene un problema que era espiritual y quiere entrarla para que usted ore por ella. Y él, mire, yo le dije ese día, mira, yo no puedo hacer nada. Si Dios lo decide hacer, Él lo hace. Porque yo no, la gente, mira, a veces yo con el tema de los dones, la gente cree, no, yo tengo yo oigo gente predicadora y me dice, yo tengo 3 dones, 4 dones, yo me atribulo. Porque un don es un regalo y yo hago con lo que me regalan lo que yo quiero. Si yo tuviera el don de sanidad, los médicos se iban a quiebra, les vaciaban los hospitales. Y eso no opera así. Pero ese no es el tema de hoy. Después se puede explicar eso. Entonces yo digo, si Dios lo quiere hacer, lo hace. Cuando voy a orar, yo veo a esa muchacha que pasa, se llenó el altar. Y yo veo que ella pasa ahí. Y la veo con esa expectativa. La muchacha se le veía. Y es Dios mío, yo no sentía nada. Nada. Mire, cuando yo menos siento, cuando más Dios veo Dios glorificarse. Porque esto no se trata de lo que sientes, se trata de que tú camines en fe y en obediencia a lo que Él dijo. Y vengo y doy un grito. Esos gritos raros que a mí me salen así. En el nombre de Jesús, donde quiera que haya un espíritu escondido detrás de una enfermedad, ordeno que se manifieste donde quiera que esté. Y lo dije por ella, pero yo no le puse la mano a ella para reprenderle. Yo estoy tirando esa palabra así. Y cayeron 4 o 5 a la vez. ¡Pum, pum! Y ella pegó a convulsionar ahí. Y Dios la libertó. Y ese testimonio corrió por todo Santo Domingo. Y eso fue una cosa, esa familia había agradecida. ¿Por qué te digo esto? Porque tú no puedes resolver aconsejando lo que hay que reprenderlo en el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia tiene que entender que hay asuntos espirituales que tienen que atenderse con el poder de Dios manifestado. Cualquiera podrá debatir contigo sobre teología, que si el arminianismo, que si el calvinismo, que si la iglesia se va ante la gran tribulación a mediado al final, a mí no me importa. Yo sé lo que yo creo y me alineo con lo que dicen las asambleas de Dios, pero nadie podrá debatir contigo un milagro. Nadie podrá debatir contigo una señal manifestada del reino de Dios manifestándose. Que alguien que fue sano de cáncer, ¿qué le va a importar si tú no crees los milagros? Dios, tú no crees los milagros, pero Dios me sanó de cáncer. Tú no crees los milagros, pero Dios me libertó de diabetes. Querido de Dios, esa fue la experiencia del joven ciego de nacimiento. Le preguntaron a ese hombre, ¿tú sabes que el que te sanó es un pecador? La respuesta de él todavía sacude mi espíritu. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. El líder transformador tiene que entender que tiene que depender del poder de Dios. Y no solamente reconocer que el poder de Dios es real y está disponible, es buscarlo, promoverlo. Termino, ya es tarde. Voy a terminar con este. Los líderes transformadores son hombres y mujeres que se caracterizan porque se sujetan y honran a sus autoridades. Pregúntenle lo que le pasó a María y a su hermano Aarón. El tipo era el líder de los sacerdotes y María era profetisa. Y sumado a eso, que eran hermanos mayores de Moisés. Y a eso le añade que Moisés era el que estaba mal. Moisés tomó por mujer una mujer que no era hebrea. Y ellos se sintieron en la autoría, en el derecho de hablar mal de su hermano. Y no de frente. Murmurar es hablar entre dientes. Eso es lo que significa la palabra en el original. Hablar entre. Chacho, mira, tú viste lo que dijo el pastor.
Ese pastor que invitó el pastor, chacho, que mucho grita ese hombre, no sé para qué lo traen para acá. Sin embargo, usted conoce la historia, cómo Dios reaccionó ante eso. ¿Por qué yo veo esto aquí? Porque cuando Felipe estaba dirigiendo el gran avivamiento en Samaria, enviaron de Jerusalén a Pedro y a Juan para supervisar lo que estaba pasando allí. Felipe pudo haber asumido una postura como la que a veces asumimos muchos. Ustedes están allá cómodos en Jerusalén. Yo me he comido el hueso aquí y ustedes vienen para acá. ¿Qué? Váyanse para Jerusalén. Ese hombre simplemente abrió espacio, reconoció la autoridad de los apóstoles y se sujetó y le permitió que ellos ministraran. Yo quiero que entendamos que muchas veces es algo que a veces crea conflicto en nuestras estructuras eclesiásticas de iglesias locales. El pastor, de hecho por reglamento y por la estructura de lo que es la iglesia, es miembro ex oficio, los pastores de todos los departamentos y ministerios. Los departamentos y ministerios no son islas aparte, todas tienen que estar conectadas con la visión de los pastores. ¿Alguien me entiende eso? Ahí no hay problema aquí con eso. Si usted quiere ser alguien que vea a Dios, que vea a Dios a favor de usted tiene que aprender a honrar a sus autoridades y a sujetarse a sus autoridades. Porque en el capítulo 13 de Romanos dice que todo aquel que se levanta contra una autoridad puesta por Dios, contra Dios mismo, se levanta. Y finalizo. Mire, usted no podrá ser un líder que impacte, que deje legado, si usted no tiene un corazón paternal. Por eso yo cuando me preguntan, pastor, me dicen, pastor, ¿cuál es la cualidad de un pastor para ser un pastor? Dice, lo primero que si no tienes corazón paternal, no estás llamado a ser pastor. Mejor sea evangelista, predica, pero no sea pastor. ¿Por qué te digo esto? Porque en ese mismo capítulo 8 veo un hombre con dos cualidades finales tremendas. Está viviendo un gran avivamiento, multitudes, el reino de Dios manifestándose con señales, con milagros. Y Dios le dice, sal por el camino que da al desierto. ¿Sabe lo que es decir? Después que la iglesia está establecida, ha crecido, y ahora Dios me dice, todo esto que te he permitido lograr, ahora te pido que lo dejes aquí y salgas. Y no le dio más instrucción, por lo menos el texto no lo dice. Dios solamente camina en fe y en obediencia. Líderes transformadores son líderes dispuestos a obedecer a Dios aún en aquellas cosas que no entienden, aún en lo que no entienden, aún cuando Dios te llama a soltar cosas que tú valoras tanto. Si tú quieres llegar a convertirte en un líder transformador, tienes que estar dispuesto a obedecer a Dios de manera radical, en lo que entiendes y en lo que no entiendes. Pero dice el texto que mientras caminaba por el camino del desierto venía una carroza y allá había un eunuco, siervo de la reina Candace de Etiopía, y traía una porción de un pergamino del profeta Isaías. Y el Espíritu de Dios le habla a Felipe y le dice, acércate a esa carroza. Cuando Felipe observa lo que hay en el escenario, ve a un etíope, ve la palabra, y Felipe le pregunta de forma intencional, porque los líderes transformadores tienen que ser intencionales. ¿Entiendes lo que lees? ¿Sabes cuál fue la respuesta? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Importante esto. Usted no sentirá carga por alguien si usted no ama a ese alguien como si fuera su propio hijo. ¿Cuántos de los que están aquí somos papás? ¿Y cuántos de sus hijos han hecho cosas que usted le han dado ganas de? ¿Y cuántos han dicho, si yo me le pudiera meter por... Alguien dijo, me gustaría metérmele por dentro a este muchacho? ¿Cuántos de ustedes se han enojado con sus hijos? Pero la pregunta es, ¿cuándo dejaron de ser tus hijos? ¿Cuándo dejaste de amarlos? Cuando tú ves a alguien, cuando tú ves a alguien y lo valora por el precio que tiene,
te vas a rendir con la persona. Felipe tuvo que invertir tiempo. Ese eunuco era un hombre mutilado, sin capacidad de formar familia, de dejar descendencia. Sin embargo, hubo alguien, un Felipe, que estuvo dispuesto a obedecer a Dios, dejar toda la comodidad y el éxito, porque si miramos lo que estaba pasando en Samaria, era un avivamiento poderoso, y para eso hoy es un éxito glorioso ministerialmente hablando. Sin embargo, Dios le dijo: sal camino al desierto. No le dijo más nada. Y allí se encontró con ese hombre mutilado, siervo, aunque era una posición acomodada, pero él no dejaba de ser un siervo, un esclavo. Invirtió tiempo, le enseñó las escrituras. Eso se llama discipulado. Solo que los que tenemos corazón de padre estamos dispuestos a hacer sacrificios, a invertir tiempo y a no darnos por vencidos con nuestros hijos. Si tú quieres ser alguien que quiere ver vidas transformadas, tienes que sentir, aleluya, con un corazón paternal, para que la ofensa puedas pasarla de manera rápida y no se te dañe el corazón. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.